Los que han usado la palabra clave de un bar para escapar de una cita horrible. ¿Qué pasó? Todo empezó como cualquier cita incómoda, de esas donde apenas se intercambian palabras superficiales, unas copas, nada fuera de lo común. Pero a mitad de la noche, él se acercó, sonrió y me dijo: si alguna vez desapareces sin decir nada, recuerda que soy muy buena encontrando a las personas. Sentí que un nudo se formaba en mi estómago. Me reí para disimular, pedí disculpas y me dirigí directamente a la barra. Le susurré al bartender que necesitaba un Angel Shot con un toque especial. Él apenas parpadeó, solo me dio un asentimiento discreto y se alejó. Un minuto después apareció seguridad y le pidieron al tipo que abandonara el lugar. Resultó que llevaba un objeto afilado. La verdad, aún no sé qué habría sucedido si el personal no hubiera actuado con tanta rapidez, pero lo manejaron con profesionalismo. Me fui a casa temblando, pero al menos segura. Salí en una primera cita con un tipo que conocí en línea. Yo tengo 22 años y él 38. Al principio pensé que no estaría tan mal la diferencia, hasta que comenzó a hablar de inmediato sobre cómo las chicas de mi edad son mucho más agradecidas, y cómo él prefiere a mujeres que no hayan sido arruinadas por relaciones malas. Se puso a acercarse demasiado, diciéndome que le gustaba lo inocente que me veía, y luego, de la nada, empezó a acariciarme el muslo bajo la mesa mientras decía que parecía suave y obediente. Me quedé paralizada, ese tipo de toque asqueroso en el que no quieres armar un escándalo, pero tu cuerpo entero te grita que te alejes. Me excusé para ir al baño, crucé junto al bar y, en voz baja, le pregunté al bartender si Ángela estaba trabajando esa noche. Solo asintió y me dijo: por aquí, sígueme. En menos de un minuto, una empleada me encontró cerca de los baños y me dijo que alguien me esperaba afuera. Me acompañaron por la salida trasera, se quedaron conmigo mientras pedía un taxi y se aseguraron de que estuviera segura. Al día siguiente me escribió diciéndome que esperaba que hubiera aprendido a ser más educada. Inmediatamente lo bloqueé y lo reporté. Un par de tipos intentaron sacarme a la fuerza del bar y llevarme a su auto. Solo estábamos ellos, el bartender y yo en ese momento. Les dije que necesitaba ir al baño y, mientras me acercaba, le lancé una mirada muy clara al bartender. Por suerte, él entendió al instante. Desde dentro del baño, escuché que discutían afuera, pero no podía entender bien qué decían. Después de unos minutos, el bartender tocó la puerta y me avisó que se habían rendido y se habían ido. Él se aseguró de que estuviera bien hasta que cerraron el bar y luego me llevó a casa. Estoy seguro de que no estaría aquí si ese bartender no me hubiera cuidado como lo hizo. En una época en la que ni siquiera existía la palabra clave para salir de situaciones incómodas. Estaba en una primera cita terrible en un bar. El chico era demasiado insistente y no dejaba de tocarme. Me levanté y me excusé para ir al baño, buscando un respiro. Ahí apareció una bartender, un verdadero ángel, que se acercó para ver cómo estaba. Ella había notado que me veía incómoda y me preguntó si necesitaba ayuda. Le dije que sí, entonces ella se fue y le dijo al tipo que pagara su cuenta y se fuera, porque la cita había terminado. Esa bartender fue toda una leyenda. Mi jefa tuvo que atravesar una experiencia así. La pobre estaba siendo acosada por su ex, y cuando preguntó si Ángela estaba trabajando, él respondió sin titubear que sí y la condujo arriba para presentársela. Mientras esperaban la llegada de la policía para hacerse cargo del hombre. Lo más preocupante es que, afortunadamente, ese tipo estaba preparado para manejar esa situación porque ninguno de nosotros lo estaba, a pesar de que en todo el edificio había carteles que decían claramente: el personal está especialmente entrenado para asistir a víctimas que pidan por Ángela. Yo habría sabido cómo actuar, y creo que muchas de mis compañeras también, pero no porque nos lo hubieran enseñado, sino porque habíamos oído hablar de ello. Ella tuvo una fortuna enorme al cruzarse con la persona indicada. No sé qué fue de ella después, pero de verdad deseo que esté bien y a salvo. La verdad es que yo no sabía que existía algo así como una palabra clave para pedir ayuda en bares y lugares así. Ya entiendo perfectamente por qué es necesaria. Porque hay personas que pueden ser realmente incómodas y hasta peligrosas. Hace algunos años, mi esposa, varios amigos y yo fuimos a uno de nuestros lugares favoritos para tomar y bailar. Apenas llevábamos unos 10 minutos ahí, haciendo fila para pedir en la barra, cuando noté a una joven que parecía estar muy incómoda con un tipo que se le estaba acercando demasiado. Él se estaba inclinando hacia ella, agarrándole el brazo y hablándole, y se notaba que la molestaba mucho. Le dije a mi esposa que esperara un momento. Había algo que tenía que hacer, aunque estaba algo nervioso porque no soy de conflictos. No sabía cómo iba a salir, pero tenía que intentarlo.
Me acerqué a la chica, le puse la mano suavemente en la espalda y, con una sonrisa grande, le dije: «Hola, cariño. Perdona que llego tarde, me quedé en casa de fulanito y por fin llegué, perdóname». Luego miré al tipo y le pregunté señalando a la chica: «Oye, ¿y esta quién es?». Me presenté, le extendí la mano y el tipo, al instante, se echó para atrás, murmuró algo y la dejó en paz por el resto de la noche. Le dije a la chica que si el tipo volvía a molestarla, fuera conmigo o que buscara a alguien del staff. Por suerte, no volvió a pasar nada y yo seguí con mi noche. Después, ella y sus amigas parecían estar pasándola bien y luego se acercaron para agradecerme que hubiera intervenido. Me siento contento de haber estado ahí, de haberme dado cuenta de lo que pasaba y de haber tenido el valor para hacer que ese tipo se apartara. No sé si la situación podría haber empeorado, pero gracias a Dios nunca vamos a tener que comprobarlo. Así que, chicos, chicas, quien sea que esté leyendo esto, si ven que alguien está en una situación parecida, tomen la iniciativa y ayúdenle. En el peor de los casos, si se equivocan, quizás se vean como un tonto preocupado, pero nunca está de más intentar ayudar. No fue exactamente una situación para usar una palabra de seguridad, pero sí una historia con consejo. Estaba en un bar donde un tipo se estaba comportando muy incómodo con una amiga. Ella llevaba un top con un escote bastante pronunciado, y él interpretó eso como una invitación para tomar fotos desde la mesa de al lado, sin pedir permiso ni nada. Súper desagradable. Yo le advertí, sin insultos ni amenazas, que eso no estaba bien y que tenía que borrar esas imágenes. Su amigo intentó actuar con valentía, pero claramente debía llevar unas copas de más porque no se dio cuenta de que estábamos en deuda. Éramos 12 contra 2, así que pronto comprendieron que no iban a lograr nada con esa actitud. Me fui a la barra para calmarme, porque la verdad ya estaba listo para pelear, y siendo sinceros, con tanto vaso y botella alrededor, nunca es buena idea meterse en problemas así. Por más rudo que alguien quiera creerse, siempre hay riesgo de que alguien salga lastimado y tal vez esa persona importe. Además, por más daño que causes, podrías terminar enfrentando consecuencias legales. Mientras estaba en la barra, un amigo me preguntó qué pasaba y le conté todo. Ellos estaban listos para intervenir también, pero yo sugerí dejarlo pasar. En ese momento, el personal del bar escuchó nuestra conversación. Claramente no les gustaba que habláramos de peleas ahí, así que les expliqué que prefería mantener distancia para no ser yo quien generara problemas. Resulta que en esos bares un poco rudos donde trabaja mucha mujer, no toleran para nada a los acosadores. Jamás había visto que sacaran tantos bates de béisbol tan rápido. El personal habló apenas un par de minutos con el tipo molesto y su amigo. Rompieron la cámara y fueron expulsados al instante. Me dejaron muy claro que si vuelve a pasar algo así, lo mejor es avisar al personal primero y dejar que ellos se encarguen. En resumen, las chicas que trabajan en bares de mala muerte pueden ser el final de cualquier imbécil que se porte mal. No intentes hacerte el héroe si alguien está siendo un acosador. Mejor habla directo con el personal desde el primer momento y deja que hagan su trabajo. A menos que estés en un lugar completamente peligroso, el staff no va a permitir que pase algo así bajo su cuidado. Si estás en un bar y no ves a nadie del personal en quien puedas confiar para que te apoye si te meten en problemas, simplemente no tomes ahí. Nunca me había pasado algo así, pero recuerdo una vez que le dije a la bartender: «Señora, hoy es el cumpleaños de mi esposa, todos estamos un poco ebrios, pero ese tipo al final de la barra está molestando a un amigo mío y la verdad no quiero que arruine la celebración. ¿Habrá algo que pueda hacer antes de que tenga que llamar a la policía?». En cuanto le dije eso, la bartender no dudó ni un segundo, le dijo al tipo que se largara y empezó a llamar a los guardias de seguridad, incluso amenazando con llamar a la policía. Me sentí súper bien atendido por ese equipo, de verdad me cuidaron un montón. Creo que dejé una propina de unos 2.000 pesos por una cuenta de 1.000 pesos. Pero no podría jurarlo, fue hace ya varios años. Increíble, estuve de viaje de trabajo corto en Syracuse. Tomé algo en el bar del hotel y empecé a platicar con un tipo que estaba unas sillas más allá. Terminamos yendo a un bar cercano, pero mis instintos me advertían que algo no estaba bien y que esto no iba a acabar bien. El tipo me pidió una bebida desde el otro lado de la barra, lo cual me pareció extraño. Así que tomé la bebida, fui al baño y la descarté. Ahí mismo vi un cartel que hablaba de usar una palabra clave para señalar al personal si te sentías incómoda. Volví al bar, le dije la palabra a una de las bartenders y ella de inmediato me escoltó por la salida trasera, sin llamar la atención, y me llevó en auto hasta mi hotel. Al día siguiente me escribió para preguntar cómo estaba.
Pienso mucho en ella y en la generosidad y solidaridad que mostró al tender la mano a una completa desconocida justo cuando más lo necesitaba. Aclaración, compartimos un Uber hasta el bar. Cuando desaparecí para ir al baño y luego regresé directo al hotel. Él llamó y escribió una y otra vez. Estaba furioso porque lo dejé plantado, aunque apenas nos habíamos conocido hace una hora. No trabajé en un bar, pero sí en una sex shop. Mido 1,57 metros y la mayoría de mi equipo también eran mujeres. Teníamos una política clara. Sacábamos de inmediato a los hombres que entraban con intenciones de incomodar a las mujeres. Eso no lo permitíamos en lo más mínimo. Normalmente, una compañera atendía a la clienta, mientras yo me encargaba personalmente de retirar al hombre del lugar. Nunca volvía a pisar la tienda. Con el tiempo, nos ganamos la reputación de ser un espacio seguro, tanto que hasta personas ajenas al negocio acudían solo para apoyarnos a proteger a quienes se sentían vulnerables. Me han intentado agredir, me han escupido, me han arrojado objetos, me han insultado, me han amenazado, me han seguido hasta el auto e incluso me han confrontado allí mismo. Pero lo volvería a hacer sin dudarlo, si con eso puedo asegurar que otra mujer esté protegida. Estaba trabajando en la barra de cocina ya entrada la noche. Y cuando Dylan, nuestro otro bartender, se fue a su casa, solo quedó Jamie. Una chica le entregó un billete de $1 con algo escrito. Y Jamie entró a la cocina para que yo y otro cocinero saliéramos a distraer al tipo, mientras mi amigo acompañaba a la chica hasta su carro. Una vez que ella estuvo a salvo, le dijimos al tipo que pagara su cuenta y se fuera. Cancelamos la cuenta de ella y lo tomamos como un gasto del local. Valió completamente la pena. No es lo mismo, pero una vez estaba trabajando de noche en una gasolinera cuando entraron dos chicas y se notaba que estaban incómodas. Al asomarme por la ventana, vi a un grupo de tipos en una bomba de gasolina, tan ebrios que apenas podían mantenerse en pie, y supuse que probablemente las estaban incomodando o molestando. No suelo enfrentar problemas directamente, pero no podía dejarlas a su suerte. Cuando vinieron a pagar, les pregunté si los sujetos de afuera les estaban causando problemas. Me confirmaron que sí, pero que tampoco querían armar un escándalo. Entonces les dije que actuaran como si fueran amigas mías, que podían quedarse todo el tiempo que quisieran, hasta que sintieran confianza para irse o hasta que los tipos se marcharan. Se quedaron, y como unos 20 minutos después los hombres se retiraron, probablemente porque no querían arriesgarse a entrar y causar un conflicto. Las chicas se quedaron otra hora más, conversando conmigo y relajándose. Desde entonces nos hicimos amigos y de vez en cuando pasaban a saludar. Ya no trabajo ahí, pero cuando estoy en una gasolinera de noche y hay chicas en la caja, trato de ayudar en lo que pueda. Los hombres desagradables solo respetan a otros hombres, así que uso eso como una forma de protección. Si ves algo, di algo. Pedí un Angel Shot, tengo 29 años y salí por segunda vez con un chico que, la verdad, no estaba muy segura de querer seguir conociendo, pero decidí darle una segunda oportunidad para ver si cambiaba mi impresión. La primera cita estuvo bien, pero él era súper callado y un poco incómodo. Cuando llegó el momento de pagar, insistió en que él se encargara, aunque después me di cuenta de que no tenía el dinero suficiente. No importaba, teníamos 20 y tantos y no esperábamos grandes gastos. A él le dio un poco de vergüenza, pero terminamos riéndonos del asunto. Después de cenar, dimos un paseo y tuvimos una conversación agradable. Me dijo que quería volver a verme y yo le propuse ir a un bar la próxima vez. Pensaba que eso lo ayudaría a relajarse y a soltar un poco más la lengua, aunque no se lo dije directamente. 2 semanas más tarde, fuimos a mi bar favorito donde puedes jugar billar y otros juegos. Tomamos unos tragos y él empezó a ser demasiado insistente con los toques. Le dije que no me sentía cómoda con su actitud en público. Y además le expliqué que no estaba bien hacer esas cosas en una segunda cita. Entonces, de repente, empezó a gritar que me había visto con varios chicos en diferentes bares, haciendo ciertas cosas y que sabía que me iba con ellos a casa. Lo que decía era cierto, sí había tenido encuentros casuales con chicos, pero nada serio ni planeado para durar. Yo salía con la idea de encontrar algo estable, no solo pasarla bien. Le pedí que se calmara o me iba. Aunque seguía molesto, se disculpó por su arrebato. Unos 30 minutos después volvió a tocarme donde no debía, así que dije que iba a pedir unos tragos. Primero fui al baño, pero luego recordé que en ese bar conocen el código Angel Shot. Me acerqué al bartender y le pregunté si sabía qué era. Él asintió, habló con otro bartender que a su vez se comunicó con seguridad a través de un auricular. En pocos minutos, 2 guardias escoltaron a mi cita fuera del bar y el bartender me llamó un Uber para que llegara segura a casa.
Incluso me acompañaron hasta que llegó el coche. Desde esa experiencia, que fue hace como 2 o 3 años, no he tenido otra cita. Pero si alguna vez me animo, sin duda será en ese bar. Mientras esperaba el Uber, el bartender me ofreció un café gratis. Sin duda, 10 de 10, lo recomiendo. Para resumir, salí con un chico tímido, le di una segunda oportunidad en un bar, se pasó de manos y agresivo, pedí un ángel no y lo sacaron los de seguridad. No me pasó a mí directamente, pero sí he sido esa mamá osa protectora en alguna situación. Estaba en un bar y vi a una joven ya mayor de edad, por supuesto bailando. De repente, un tipo se le acercó para bailar también, pero ella se alejó un poco, con evidente incomodidad. Él insistió e incluso le ofreció una bebida, lo que me llamó la atención de inmediato. Ella buscaba una salida, así que di un paso firme hacia ella y le dije: «Aquí estás, te estábamos buscando por todos lados, vamos a cambiar de lugar». Me tomó de la mano y salimos juntas. Me quedé a su lado conversando mientras esperábamos cerca de los vigilantes de seguridad. Estaba algo mareada, pero no en estado de ebriedad, y me agradeció por apartarla de ese tipo. Me aseguré de quedarme con ella hasta que sus amigas regresaran, pues se habían ido al baño. Les recomendé a todas que la próxima vez permanecieran unidas, porque la fuerza está en el grupo. Las vi marcharse juntas. El guardia me contó que justo esa semana habían registrado un par de casos donde les habían puesto algo en la bebida a algunas chicas. Le di mi descripción del hombre para que permanecieran alertas. Siempre hay que acompañar a alguien cuando están en un lugar lleno de gente y han bebido. Tener un plan para salir de cualquier situación y jamás aceptar bebidas de desconocidos que no hayas visto abrir o servir. Además, lo más seguro es mantener la bebida cubierta, usar popote o beber directamente de la botella para cuidarse mejor. Antes de que existieran las palabras de seguridad, salí de bar en bar con otras 3 amigas en una despedida de soltera pequeña y casual. En ese entonces estaba casada y aún lo estoy. Al final de la noche teníamos pactado encontrarnos con nuestras parejas en una cafetería que quedaba abierta toda la noche. Todos íbamos caminando porque estábamos en el centro, con bares en cada esquina. Terminamos en un bar que literalmente estaba en un sótano. La verdad, era bastante divertido, pero pronto me di cuenta de que las únicas mujeres ahí éramos nosotras. Las otras chicas que estaban eran parte del personal. Éramos 4, y quizás había entre 20 y 25 hombres. Estábamos en una ciudad universitaria, todos bastante ebrios porque todo estaba a una distancia caminable. La novia estaba completamente pasada de copas. Después de que ella recibiera varios bailes sensuales, me di cuenta de que la situación se estaba saliendo de control y decidí dejar de tomar. El problema fue que unos tipos que nos habían seguido del bar anterior también habían reclutado a más amigos, y parecía que intentaban dispersarnos para que cada una terminara regresando a casa con un grupo distinto. Cuando mi mente, algo afectada por el alcohol, captó eso, empecé a sentir temor. El grupo que me había puesto en la mira no dejaba de ofrecerme bebidas y tratar de convencerme de que bebiera más. Así que le dije al bartender, sin dejar lugar a dudas, que bajo ninguna circunstancia me sirviera otra bebida alcohólica. Sí necesitaba agua o refresco, porque hacía calor, pero sin alcohol, aunque alguien más lo pidiera o pagara por ella. Él me aseguró que no habría problema y desde ese momento empezó a vigilar todo con mucha atención. Sí intentaron engañarlo, pero él se encargó de frenarlos. También lo vi hablando con otro empleado. Un hombre del staff de quien no sé exactamente qué función tenía, pero juntos comenzaron a estar muy pendientes de lo que ocurría. Cuando la novia quiso ir al baño, 2 hombres intentaron acompañarla con la excusa de ayudarla, porque estaba muy inestable caminando, pero el bartender los detuvo al instante y envió a una camarera para que la cuidara. No se preocupen, todos los empleados recibieron generosas propinas. Nos aseguramos de eso y al día siguiente la novia volvió al bar para dejarles más dinero cuando supo lo que había pasado. Al momento de irnos, un buen grupo intentó seguirnos. Los trabajadores intentaron detenerlos, pero nosotras, especialmente la otra amiga que ya estaba recuperándose un poco, les aseguramos que estábamos bien. Sabíamos que nos aguardaba una sorpresa al final de la calle. El lugar donde estaba la cafetería quedaba a solo unos 200 metros y las 4 parejas nos esperaban ahí afuera, casi a la vista del bar. Ninguno de esos tipos estaba nada contento cuando nos reunimos con nuestras parejas. Y eso que los habíamos advertido varias veces que todas estábamos comprometidas y ya íbamos a
encontrarnos con nuestros novios. No sé por qué, pero al grupo que me seguía no le bastaba ni con que les mostrara mi anillo de casada. Uno hasta dijo que lo llevaba en el dedo equivocado solo porque no tenía diamante y supuso que no era un anillo de compromiso. Yo amo los zafiros. No tengo idea qué querían realmente, pero los empleados de ese bar, en ese lugar de mala fama, fueron unos verdaderos ángeles. Y todo esto pasó hace ya casi 30 años. La primera vez que fui a un club fue toda una experiencia. Mis amigos acababan de cumplir 18 años, pero yo todavía tenía 17. Aún así, llegamos alrededor de las 9 de la noche. El tipo en la puerta revisó 3 licencias de conducir y luego ignoró a las siguientes 5 chicas. Simplemente nos marcó una línea en la mano y nos dijo que el bartender no nos serviría nada. En un momento, un hombre de unos 20 y tantos años apareció en la pista de baile, me agarró y me arrastró a una mesa para hablar. Sostuvo mis muñecas tan fuerte que sentía que mis huesos se frotaban entre sí. Una de mis amigas se acercó para ver cómo estaba, pero no sabía bien qué hacer. Entonces le pedí que pidiera un Angel Shot en la barra, diciéndole que era una bebida sin alcohol. El tipo que me tenía sujetada se ofreció a pagarla y aflojó su agarre justo lo suficiente para dejar de lastimarme cuando acepté. El bartender mandó a una chica a pasar cerca para checar la situación. Ella me dio una palmada en el hombro, pero no se detuvo. 5 minutos después de que pedí el trago, el bartender vino acompañado de un policía. En cuanto vieron al tipo, este soltó mis manos de inmediato. Luego bailé con mis amigos unos 30 minutos y después nos fuimos todos juntos. La policía detuvo al hombre en la salida cuando intentó seguirnos. Le dijeron que podía quedarse con ellos mientras nosotros nos íbamos, o podía tratar de seguirnos y sería detenido. Al final se quedó con ellos mientras otro oficial nos acompañaba hasta mi auto. Una vez, una bartender me dejó una nota en la cuenta, preguntando si necesitaba ayuda porque mi cita se había complicado rápido después de que él calmara su furia al volante con demasiadas bebidas. Ella se dio cuenta de que había algo escrito. Me siguió hasta la puerta y prácticamente me empujó para tratar de arrebatarme la cuenta. Después se acercó al gerente y empezó a reclamar a gritos que le devolvieran el dinero por los tragos, mientras yo aprovechaba para correr hacia mi coche. La bartender se aseguró de que estuviera lo suficientemente lejos antes de que él saliera del bar. En una de nuestras fiestas de DJ, apareció un tipo claramente ebrio, caminando por la pista y tocando a las chicas sin permiso, y encima muy insistente pidiendo que alguien bailara con él. Una de las chicas se dio cuenta y le avisó a un camarero del bar que también había visto todo. Así que me lo comentaron para que lo atendiera. Fui a buscarlo y, con la sonrisa más grande y un tono súper amable, le pedí que me acompañara al piso de abajo. Sorprendentemente, él aceptó emocionado. Ya en el patio le dije que todavía estaba muy ruidoso y le propuse ir a un lugar más tranquilo. Es decir, la entrada principal, donde estaba nuestro guardia de seguridad, a lo que también accedió sin problema. Di un saludo rápido a nuestro guardia, que comprendió al instante lo que iba a pasar y se levantó de su banquillo. Entonces me volví hacia el tipo y cambié completamente el tono. Le dije sin rodeos que ya había tomado demasiado, que se estaba comportando como un acosador y que eso no se aceptaba en nuestro bar. Él intentó decir algo, pero le aclaré que el staff ya lo había visto todo y que era hora de que se fuera. Lo dije con total seguridad y sin más discusión. El hombre se quedó totalmente abatido, y fue impresionante verlo así. Miró al guardia, que con un gesto lo indicó hacia la puerta. Al parecer, el sujeto se quedó sentado en la banqueta tratando de entablar conversación con algunas chicas durante casi una hora antes de marcharse. Finalmente, le bloqueamos la entrada usando nuestro escáner de identificación y así terminó la historia. No usé ninguna palabra clave para pedir ayuda, pero me vi atrapada por un hombre que no paraba de tocarme y de intentar besarme. Sentí que no podía salir porque me tenía prácticamente encerrada en una esquina. Y además, él era mucho más grande y fuerte que yo. También me sentía en la necesidad de mantener una actitud amigable para evitar que la situación se volviera aún más peligrosa. Así que seguía esquivando su beso, diciendo que tenía novio y cosas así. Conforme pasaba el tiempo, comencé a sentir una ansiedad muy fuerte. De repente, un mesero que estaba detrás de la barra se acercó y le dijo al tipo: «Oye, disculpa, estás bloqueando el paso si sigues aquí». Eso me dio la oportunidad de zafarme rápidamente de sus brazos y caminar hasta donde estaba un amigo mío, que no había visto lo que pasaba. Mi amigo y yo salimos del bar lo más rápido posible y nunca volví a mirar atrás. Fue algo sencillo, apenas una intervención pequeña por parte del mesero, pero gracias a eso pude irme sin problemas.
Hace algunos años, cuando estaba en Austin, salí con una novia y tuvimos una experiencia bastante incómoda que nunca olvidé. Estábamos en un bar, sentados de cara al escenario para disfrutar de la música en vivo. Justo detrás de la barra había un espejo. Y mientras yo volteaba un poco para hablar con ella, me di cuenta de que un hombre mayor que estaba detrás de ella se inclinó para olerle el cabello. Al principio no lo podía creer, hice una doble mirada, y cuando él notó que lo había descubierto, empezó a fingir que se inclinaba para hablar con ella. El bartender se dio cuenta de todo. Me escribió una nota preguntando si necesitábamos ayuda, y yo asentí con la cabeza para decir que sí. No pasó ni un minuto cuando el bartender rodeó la barra, agarró al tipo del hombro y le dijo: "Creo que las damas quieren que las dejen en paz", y lo hizo salir del lugar. Edición. Jaja, perdón, me refería a que asentí con la cabeza. Reddit, un poco de paciencia, justo estaba horneando galletas cuando decidí responder esto. Segunda edición. Ya publiqué las galletas, chicos. Estaba saliendo con un par de amigos y uno de ellos había llevado a un chico que apenas conocía. Básicamente un tipo con el que intentaba olvidarse de alguien más. El problema fue que el tipo resultó ser un auténtico acosador. En medio del restaurante, sí, un restaurante de verdad, a eso de las 6 de la tarde, cuando estaba bastante lleno y ruidoso, empezó a intentar meter las manos por debajo de los pantalones de mi amiga y por dentro de su camiseta. Ella le dijo que no una y otra vez, pidiéndole que parara, pero él simplemente no hacía caso y, encima, me decía que me calmara, que era asunto mío, y que me largara. Cuando mis amigos fueron al baño y el tipo salió a fumar, yo fui a la barra y pregunté si Aileen estaba trabajando, porque mi amiga necesitaba ayuda. El chico entendió exactamente a qué me refería, así que enviaron a una de las empleadas al baño, y se comunicaron con el encargado de seguridad, quien se acercó al tipo y le dijo que se había pasado y que tenía que irse. Entonces, el tipo intentó darle un puñetazo al guardia, me llamó comadreja y terminó siendo arrastrado afuera por dos grandes guardias de seguridad. Llamaron a la policía y, la verdad, no sé qué pasó después. No se podría haber manejado la situación mejor. Por cierto, para agregar un dato positivo, esto pasó en un Wetherspoons, por si quieren saber que a veces también hay buenos momentos en lugares que suelen tener mala fama. Un poco fuera de tema, pero les cuento que hace poco salí a tomar algo con un amigo y justo en los taburetes de al lado había una pareja que claramente estaba en una cita. De repente, la chica se levantó para ir al baño y apenas un minuto después, mi amigo me dio un codazo y señaló su vaso. Dentro se estaba diluyendo una pastilla. Tuvimos una breve conversación para decidir qué hacer, sin que el hombre se diera cuenta. La opción era confrontarlo afuera o avisarle a la bartender. Finalmente elegimos la segunda opción. Le contamos lo que habíamos observado y ella actuó rápido. Descartó la bebida, fue a hablar con la mujer en el baño y luego retiró al hombre del lugar. La mujer estaba aterrada, y en realidad no podíamos llamar a la policía porque ya no quedaban pruebas. La pastilla se había disuelto y desaparecido por completo. Nunca he sido muy dado a pelear, pero en ese momento de verdad deseé que le diéramos una buena lección a ese tipo.